Estamos ya concluyendo con el módulo 1 de Estudio de los Derechos Humanos y vamos a ver la quinta parte. En este sector, lo que vamos a ver los derechos humanos, la relación que se establece entre el Estado y las personas de una determinada sociedad. A nivel general, ¿qué son las naciones? ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. Esta es una definición de derechos humanos de Thomas Fleiner, que es una eminencia en torno a la temática en las Naciones Unidas. Tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos son una responsabilidad estatal y por lo tanto son obligaciones del Estado reconocer, respetar, proteger y garantizar los mismos en toda su perspectiva. Nuevamente les reitero que nuestra constitución, la constitución política del Estado boliviano, tiene constitucionalizado los derechos humanos. Entonces, esa es una fuerte incidencia en torno a lo que son los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Ya los hemos visto, esto es un resumen muy general. Son universales, no se pueden negar, integrales, todos tienen el mismo peso, inalienables e intransferibles, obligatorios deben ser cumplidos, inviolables, rigen todas las relaciones. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Deben ser protegidos en el ámbito nacional e internacional. Existe un pacto en la comunidad internacional para su cumplimiento. Generan responsabilidades, toda persona debe respetar el derecho de las demás. Pero no se olviden que los derechos están en función del Estado. Sí está en función de respetar los derechos de los otros, pero las exigencias se dan en función del Estado. ¿Ya? ¿Dónde aparecen escritos? Primero, hay un derecho interno. La Constitución del país, leyes, reglamentos garantizan y protegen los derechos humanos. Juicios de los tribunales, que se llama la jurisprudencia, y estos están fundamentalmente, tienen para cada población, en cada país, en cada nación, va a haber un derecho interno y se aplica al interior del Estado. También tenemos los derechos internacionales. Los derechos internacionales son tratados y acuerdos internacionales que los gobiernos ratifican. Cuando las Naciones Unidas realiza una sesión, va a plantear ciertos temas que va a considerar, que va a tomar en cuenta y que va a hacerlo público y va a dar un tiempo de espera entre 2 a 4 años para que los países puedan adherirse al mismo y firmar. Hay convenios y pactos. Les doy un pequeño ejemplo. La Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de 1992 ha sido firmado por casi todos los países a nivel de lo que son las Naciones Unidas, excepto Estados Unidos. Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta y hay que ver. No todos los tratados y acuerdos internacionales son ratificados por los países. Siempre hay que tomar en cuenta que puede haber un convenio que, si bien te garantizan los derechos humanos, puede que el país no lo haya firmado o no haya ratificado su adhesión al mismo. ¿Cuáles son las características? Los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona. Es en todo el transcurso del módulo, hemos hablado que el estudio de los derechos humanos habla de la dignidad de la persona humana, habla de qué es ser digno, habla de la dignidad del ser humano en todo lo que es una sociedad. Y por eso siempre se ha trabajado y se trabaja que los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico o social, religión, género, etc. En el caso de las mujeres, este es un elemento que posteriormente lo van a ir viendo con detalle, que no se aplica de manera concreta. Si bien hay derechos humanos que protegen a la mujer, se viola muchas veces la dignidad de esta. Entonces, a pesar de que hayan leyes, tratados a nivel internacional, nacional, aún la dignidad de la mujer como persona, como ser humano, todavía está violentada, aún se encuentra disminuida.
pero no podemos renunciar a su beneficio ni a ser privado de él. Y es por eso que los derechos humanos son un lenguaje común en la humanidad. O sea, no estamos hablando de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en un lugar y ahí no les podemos dar salud, educación, vivienda, familia, etcétera, etcétera. Y en otro lugar hablar de derechos humanos de niñez, infancia y adolescencia y decir que solo tienen derecho a la salud y no a la educación o la educación está restringida porque eres por el solo hecho de ser mujer. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Habíamos dicho, respetar, que los derechos humanos significa no interferir en su disfrute. Ejemplo, los estados no deben encarcelar a nadie, arbitrariamente no pueden realizar privación de libertad. Hay medidas que te permiten que eso puedan ser revocadas. Siempre te debe trabajar que los derechos humanos tienen que ser disfrutados por aquellas personas que forman parte de un estado. Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que un tercero no interfiera con su disfrute. Ejemplo, los estados deben de proteger el acceso a la educación, asegurando que los padres no impidan que los niños vayan a la escuela. Hacer efectivos los derechos humanos significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho que se trate. Ejemplo, construir hospitales y clínicas públicas para la atención de la salud de la población y que éstas reúnan todas las condiciones necesarias para que los ciudadanos de ese estado puedan asistir de manera libre. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los ciudadanos al Estado? El recurso de amparo es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. A veces puede pasar que son detenidos sin una causa que realmente justifique su detención. Entonces, sí se puede plantear un recurso de amparo. ¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de la libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del Estado. ¿Qué tipos de amparo se pueden interponer? El amparo correctivo, que busca corregir un arresto, detención o prisión producida con infracción a la Constitución o a la ley. El amparo preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual. ¿Quién puede interponer un recurso de amparo? Toda persona natural, que puede ser el propio afectado o cualquier otro bajo su nombre. Cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando por dos componentes: Estado y derecho. El Estado es una forma de organización política y el derecho es un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. Por lo tanto, el Estado de Derecho se encuentra limitado por el derecho, o sea, por las normas que están dentro de ese Estado. ¿Y cuál es la principal norma? La principal norma es la Constitución Política del Estado, la Ley de Leyes. En el Estado de Derecho, el Estado también está sometido a un ordenamiento jurídico. Es la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad. Las bases de un Estado de Derecho son el imperio de la ley, la distribución del poder estatal en diferentes órganos, la legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades y el respeto y garantía de los derechos humanos. Existe un reconocimiento internacional de los derechos universales, de los derechos humanos universales. Y por lo tanto, todo Estado está en la etapa de afirmar los derechos humanos y los derechos humanos, para ser afirmados, deben de pasar por tres etapas muy marcadas: la positivización, la generación y la internalización. ¿Qué es la positivación? Los derechos cobran vida al ser reconocidos por las primeras declaraciones de derechos individuales.
Ejemplo, la Declaración de Virginia 1776, que dio lugar a lo que es la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo, la Revolución Francesa de 1789, que te plantea igualdad, fraternidad y solidaridad en torno a lo que son los elementos fundamentales que hacen a lo que es los derechos humanos. En este sentido, se generan derechos civiles y políticos que van a garantizar y van a estar destinados a la protección de la libertad y la seguridad y la integridad física y moral de las personas. Son los primeros en aparecer y son los primeros que también aparecen en las normas jurídicas nacionales. Esto va a crear una concepción política de respeto del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, un elemento que, por ejemplo, hay que considerar y tenerlo claro, y les reitero, es que los derechos de las mujeres son recién reconocidos como derechos humanos de las mujeres a partir de la Conferencia de Beijing, que ya lo iremos viendo, se irá desarrollando en el transcurso del diplomado. Eso quiere decir que recién a partir de la segunda década del siglo XX aparecen las mujeres como sujetos de derechos y sujetos políticos. La generalización es el momento en que los derechos humanos alcanzan su mayor plenitud. Eso es desde las 5 últimas décadas del siglo XX. Supone una ampliación tanto de los titulares como del contenido de los derechos humanos, y en este proceso se añaden los derechos económicos, sociales y culturales. Y por lo tanto, en esta noción de generalizar los derechos humanos, se ve a la persona, al sujeto, no importando condición, género, edad, capacidades, se lo ve como sujeto social que interactúa con los demás. Y ahí se van a ver la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y la Constitución Alemana de Weimar de 1919. El otro proceso que se da es la internalización. El proceso de internalización de los derechos humanos ha implicado que se convierta en el centro de preocupación de la comunidad internacional y adquieren un carácter supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ya solamente en un país, en un área, sino que es a nivel mundial. Y es por eso que se lleva a cabo la conferencia de San Francisco del 25 de abril al 25 de junio de 1945, que se aprueba la Carta de las Naciones Unidas y se genera la Organización de Naciones Unidas, que es como una organización mundial que es la que garantiza, entre comillas, garantiza, pero la que tiene en su responsabilidad realizar todo el proceso del cumplimiento de los derechos humanos en todos los países del mundo. Muchas gracias por su atención nuevamente y será hasta una próxima oportunidad.